Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias por este tiempo que podemos tener para reflexionar en la palabra de Dios. Siempre es una gran responsabilidad poder compartir la enseñanza de la Escritura. La palabra de Dios entregada a nosotros por la obra del Espíritu Santo a través de tantas y tantas personas que Dios utilizó, profetas y apóstoles, y la tenemos en nuestras manos. El tema de esta mañana, pues lo he titulado El llamado del Señor al arrepentimiento. Y pues considero que debemos reflexionar en lo que tiene que ver este aspecto del arrepentimiento con nuestra vida cristiana de todos los días. Tenemos una gran necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados y de venir a Cristo para confesar y aceptar su perdón y con su gracia ser librados de esa culpa. La primera experiencia que nosotros tenemos de arrepentimiento es cuando venimos a la salvación, experimentamos al ser salvos. La palabra de Dios dice que Cristo, el Señor, a Cristo Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar de parte de Dios a nosotros, a Israel, arrepentimiento y perdón de pecados. Pero también después de convertidos, y bueno, creo que todos entendemos que nos arrepentimos, venimos al Señor y estamos ahora en esta posición de estar convertidos. Pero también después de convertidos, no debemos olvidar que en lo cotidiano de la vida tenemos necesidad del arrepentimiento, porque nosotros seguimos siendo pecadores y en la práctica no alcanzamos los estándares de Dios. No llegamos a la medida que debiéramos llegar y que las instrucciones de la palabra de Dios nos dan. Así que el arrepentimiento es necesario. Es necesario cotidianamente delante del Señor arrepentirnos, reconocer nuestros pecados y debilidades y confesar confiando que la gracia de Dios obrará en nuestras vidas, evitando que su gracia sea en vano en nosotros. La gracia de Dios está a nuestro alcance, pero cuando el arrepentimiento no tiene una parte importante en nuestras vidas, donde no examinamos como lo hacemos los domingos en la mañana, nuestras vidas delante del Señor, entonces la gracia puede ser en vano. El apóstol Pablo decía, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios con él. La gracia de Dios no estaba impedida en Pablo, y sin duda porque él tenía a cuentas su vida delante de Dios. En 2 Corintios 6:1 dice, así pues nosotros como colaboradores de Dios suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es una exhortación a la iglesia de los corintios que estaban teniendo varios problemas con pecados, con prácticas inmorales, tenían que arrepentirse, arreglar esa situación para que la gracia de Dios siguiera funcionando. La gracia de Dios está con nosotros, pero puede estar en vano cuando nosotros no estamos a cuentas con nuestro Dios. Así que el arrepentimiento tiene una parte importante en nuestro diario vivir. Y yo diría, cuando menos desde mi punto de vista personal, mucho más de lo que quizá no tenemos idea de lo importante que esto es delante del Señor. Pretendo dar un poco de esta idea a través del tema de esta mañana. El plan que tengo es que examinemos primero Lucas 13, del 1 al 5. Después haremos algunas reflexiones en el contexto previo y por último veremos Lucas 13 del 6 al 9. Lucas 13 del 1 al 5 nos dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Algunos de la multitud a la que el Señor Jesucristo estaba hablando, le pasaron esta
pues noticia, ¿verdad? De algo que había sucedido ahí en la zona cercana, ellos estaban cercanos a Jerusalén, en la zona de Jerusalén, cuando unos galileos habían llegado a ofrecer sacrificios al templo y entonces la crueldad de Pilato, por alguna razón, los asesinó y luego permitió que la sangre de ellos con la sangre de sus sacrificios se mezclara. Y esto pues era algo tremendo, especialmente era terrible para el pueblo judío que hubiera estas cosas. Eso les llamaba la atención. Pero el Señor descubre los pensamientos de ellos cuando les dice, como que ellos dan esa noticia y el Señor se va a algo más profundo. Dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Ellos tenían una idea equivocada, influencia pues de muchos pensamientos y de muchas ideas sin duda que atraviesan por la mente de todos nosotros, en ellos también, pensando que Dios castigaba con muertes más cruentas o más atroces a las personas que eran más pecadores y con muertes más, entre comillas, bonitas a las personas que no eran tan pecadores. Pero el Señor está diciendo claramente, no, no piensen eso. Y para confirmar esa afirmación que él hace, él les da otra noticia que había sido quizá más cercana cuando él les dice, o aquellos 18, esta ya es noticia que el Señor les da a ellos, sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor les estaba diciendo que la muerte siempre es horrible, pero no tiene nada que ver con qué tan pecadores somos. Sí tiene que ver con el hecho de que somos pecadores, porque la muerte entró en el mundo y pasó a todos los hombres y todos debemos de morir y desgraciadamente, pues la muerte vendrá de muchas maneras y formas. Pero ellos pensaban que pues eran más justos que los galileos, por lo tanto los galileos merecían una muerte más dura que la de ellos. Los galileos, en la región de Galilea, ¿verdad? Pues eran judíos, pero vivían en una zona cercana a los pueblos paganos, Tiro, Sidón, y era muy difícil la situación ahí porque era una vía comercial y había tránsito de caravanas y pues había mucha mezcla de etnias, costumbres y cuestiones religiosas. El Señor Jesús creció en Nazaret, se cambió a Capernaum y esta fue la zona donde él inició, una zona difícil. Ahí inició. Y vemos que para los judíos era como dice Galilea de los gentiles, ¿verdad? O sea, estaban más influenciados por el asunto de los gentiles que pues, los judíos de Jerusalén. Entonces, ustedes recordarán, por ejemplo, que Natanael, allá en el capítulo 1 de Juan, comentó, de Nazaret puede salir algo bueno. Nazaret en Galilea, pues los galileos no tenían fama de ser personas que pudieran aportar algo, ¿verdad? Puede salir algo bueno. En otra ocasión, a Nicodemo, cuando está con los fariseos y los gobernantes, como él hace una defensa del Señor Jesucristo, él le dicen los fariseos y gobernantes, es que tú también eres de Galilea, estudia y verás que de Galilea no surge ningún profeta. ¿Sí? No aportaba nada Galilea. Ustedes recordarán también que en la sinagoga de Nazaret, cuando el Señor Jesús lee aquella porción de las Escrituras que habla de él y le dice que hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros, entonces ellos lo toman y lo quieren despeñar. Pues una persona, gente muy brava, yo creo, ¿verdad? Pero lo quieren despeñar. Algo que llama fuertemente la atención es que en Mateo 11, el Señor Jesucristo a Corazín y a Betsaida
dice el Señor que están peor en condición de pecado, de incredulidad, que Tiro y que Sidón. Y Capernaum la compara, la pone sobre Sodoma, más pecadora. Imagínense ustedes estas declaraciones. Así que la gente, vamos a decir que tendría razón de pensar que los galileos fueran personas más pecadores. Pero lo que el Señor les dice no fue porque fueran más pecadores, que ellos murieron, tuvieron esta muerte atroz. Ah, cuando él habla de aquellos 18 y con esto creo que nivela la situación. Aquellos 18 eran de Jerusalén. La torre de Siloé probablemente fuera una que estaba cerca del estanque del Siloé y que ahí fue donde aquella torre colapsó y pues murieron aquellos 18. La muerte llega, pero no es porque seamos más pecadores o menos pecadores la forma de la muerte. La muerte llega y siempre será, no sabemos cómo será. El Señor hace un énfasis en que os digo 2 veces, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí creo que es muy importante entender que lo que el Señor está diciendo es, no eran más pecadores de otros, pero sí tenían que arrepentirse, igual que ustedes, ¿verdad? Sí tenían que arrepentirse, igual que ustedes. ¿Por qué? Porque perecerán. Como ellos, ustedes igualmente perecerán. Y creo que esta es una verdad que nosotros debemos de recordar en nuestras vidas. La palabra de Dios también nos enseña en Eclesiastés que es mucho mejor estar en la casa de luto que en la casa de fiesta, porque esto trae sabiduría al corazón. Y sí, significa que cuando nosotros estamos ante la realidad de la muerte, debemos tener algo en mente muy importante y es arrepentirnos. Tener el arrepentimiento como un asunto clave de nuestro diario vivir. La muerte es atroz. Morir aplastado por una torre o asesinado por un político o dormidito en la cama es atroz. Y puede ser horrible quizá, una explosión, cuántas cosas. No sabemos cómo sea, pero es atroz. Llega por mano de hombres o llega en accidentes o causas naturales. Nosotros no podemos elegir ninguna de estas cosas, igual que no podemos elegir el lugar, la hora, la forma en que esto pudiera llegar. Yo creo que a todos nos pasa que un día salimos de la casa en el carro y le pedimos al Señor, concédeme regresar a mi casa y que no tengamos ningún accidente en el transcurso del camino. O cuando viajamos por carretera, pues el Señor, confiamos nuestras vidas para que Él las sostenga. A cualquier persona, raza, condición, etcétera. La manera en que nos llegue la muerte no la podemos elegir. Pero sí es muy importante porque ese va a ser el medio en que salgamos de este mundo material para entrar al mundo espiritual y enfrentarnos con Dios. Tendremos un encuentro con Dios. Por eso les dice a estos hombres, os digo no. No, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento debe ser algo prioritario en nuestras vidas, en donde todos los días lo tengamos en cuenta. Debemos estar preparados para encontrarnos con Dios, como dice Amós 12:4. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y a cada uno de nosotros, Carlos, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Cristina, Lupe, Juan, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y creo que el pasaje es a lo que nos está exhortando. Estemos preparados para ir al encuentro con nuestro Dios. Nuestra vida termina fría y sorpresivamente, en forma agradable, entre comillas, o desagradable, pero nos enseña el Señor que la muerte nos llevará a la presencia de Dios y debemos estar preparados durante la vida para encontrarnos con Él. Arrepentirse es prioridad en la vida ante la inminencia de la muerte, porque somos pecadores redimidos por gracia. La palabra de Dios nos habla mucho acerca del arrepentimiento. Voy a citar algunos pasajes.
donde dice, por ejemplo, en Lucas, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando nosotros venimos al Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos arrepentimos de esa vida lejos de Dios y creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, hay gozo en el cielo. Todos recordamos este pasaje extraordinario. También el mandamiento que el Señor da, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es importante que la verdad y la enseñanza acerca del arrepentimiento vaya con el Evangelio, porque es parte importante del Evangelio, anunciando el perdón, arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones. Testificando, dice Hechos 20, a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hablando de esto, porque es importante. Y en Hechos 26, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas, evidencia clara de que hay arrepentimiento. Déjenme darles una definición de arrepentimiento. Arrepentimiento es el pesar de que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso, camino para tomar otro camino, convicción y forma de vivir con manifestaciones muy claras en su vida. El arrepentimiento para con Dios implica un cambio de mentalidad, de sentir, de amar, con la necesidad de comprometerse de corazón. Tiene la idea de consuelo, porque el arrepentimiento trae tristeza, dolor, consuelo y también gozo, como todo a la vez, porque nos lleva a la reconciliación con Dios, a la paz con Dios, a tener la paz de Dios y a tener el gozo de Dios. Pero ese es el camino. Nos arrepentimos para venir a Cristo y salimos de ser aquellos pecadores, enemigos de Dios, a estar reconciliados con Dios en una completamente nueva relación con el Evangelio. Como dije, el arrepentimiento es el Evangelio mismo, porque dice Hechos 26, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento. Era como llevar el mensaje del Evangelio, el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y también algo que es importante entender, considerar, que en el plan de la gracia de Dios, redentor con la gracia de Dios, el arrepentimiento, Dios es quien lo concede por su misericordia. En Hechos 11:18, después de que Cornelio se había convertido, cuando hubo el reporte aquel que Pedro dio a la iglesia en Jerusalén, entonces los hermanos, dice la escritura, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El que nosotros hayamos podido llegar a la fe, haber tenido una visión clara de nuestros pecados, de nuestra maldad, de que nosotros hayamos tenido ese, pues, ¿qué diremos? Un momento profundo, un impacto grande que, pues, nos hizo pensar, soy pecador, Señor. Te necesito. Me arrepiento. Lo habremos dicho con otras palabras, pero en el fondo esto fue lo que Dios trajo a nuestras vidas y nos impactó de tal manera que nosotros tuvimos la experiencia de la conversión. Sin embargo, pues tenemos que comprender que dentro de la teología bíblica el arrepentimiento tiene que ver con la salvación, pero también tiene que ver con la vida cotidiana del Hijo de Dios, porque necesita estar a cuentas con Dios todos los días. Si no nos arrepentimos, pereceremos igualmente y estaremos presentes delante
de nuestro Señor para rendirle cuentas. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Carlos Astor. Vamos a pasar ahora algunas reflexiones en el contexto previo. Estamos hablando aquí de los capítulos 11 y 12. Por favor, no se asusten, voy a tratar de, con la imposibilidad que a mí me caracteriza, voy a tratar de ser muy breve en esto. Hay una porción desde el capítulo 11 hasta el capítulo 13, versículo 9, en donde el Señor está en una situación dada. Todo está ligado. Es una situación dada que se presentó. Hay varias cosas, pero tomo la última parte del capítulo 11 y entonces encontramos que ahí sucede algo. El Señor está probablemente ahí en Betania o saliendo rumbo a Jerusalén, muy cercana, como dije. Y en Lucas 11, del 37 al 52, nos narra la escritura que el Señor entra a la casa de un fariseo que lo invita a comer. El hombre empieza a hacer algunas observaciones de las tradiciones judías y Jesús empieza a exhortar o reprender tanto a los fariseos como a los intérpretes de la ley que estaban ahí en el lugar. Entonces, él les dice a estos hombres que ellos estaban muy preocupados por la escrupulosa limpieza externa, ellos imponían cargas a la gente que ellos mismos ni con un dedo las tocaban, y también les habla de una práctica que a todas luces era una hipocresía, y la práctica de arreglar a los sepulcros de los profetas, una especie de veneración a su recuerdo. Sin embargo, el Señor les dice, ustedes hacen esto, arreglan los sepulcros de los profetas cuando sus padres los persiguieron a los profetas y los mataron y rechazaron la palabra de Dios que les llevaban. Y ellos, estos últimos, pues lo que estaban haciendo es que en lugar de atender la palabra de Dios que les entregaban los profetas, estaban cuidando sus sepulcros. Esto, pues ya saben ustedes, ¿verdad? Los fariseos eran bravos y arrancaron con una serie de discusiones en una manera muy fuerte. Y salieron de la casa y yo me imagino esto, salen de la casa, están en la discusión tan tremenda que se levantó entre estos fariseos presionando al Señor y él dándoles respuestas, de tal manera que esto atrajo a mucha gente. Dice ahí el capítulo 12, era tanta que se atropellaban unos a otros. Multitud, miles de miles estaban ahí por aquella situación. Yo considero que fue aquella situación especial llamaba la atención del pueblo y eso fue importante. Porque ahí comenzó el Señor un discurso en donde está instruyendo a la multitud y a sus discípulos y a otras personas. Otra persona por ahí que hace una pregunta. Entonces él está hablando, pero lo interesante de esto es que el Señor comienza su discurso diciendo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea, los fariseos eran personas que simulaban una religión piadosa cuando no eran piadosos, simulaban. Es interesante que la palabra hipocresía pues tiene que ver con fingimiento de cualidades o sentimientos a los que en verdad se tienen o experimentan. La hipocresía finge, no es sincera, aparenta lo que no es, como un actor. Tiene que ver con la palabra, con palabras relacionadas con actores, como un actor que está interpretando una farsa. Tiene un antagonismo hacia lo sagrado, pero simula que lo acepta y lo quiere. Los fariseos fingen amor porque son hipócritas por lo sagrado, aunque en realidad amaban el protagonismo que les daba. Ya saben, buscaban los primeros lugares, querían estar considerados por los hombres como personas muy importantes y muy buenas,
Esto era lo que ellos estaban buscando. Y el Señor les dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Es interesante que es levadura. Una poca de levadura leuda toda la masa, y creo que esto nos habla de tener mucho cuidado, de no permitir un poco de hipocresía en nuestras vidas. Siempre, o a los que estaban escuchando, siempre ser sinceros delante de Dios y delante de los hombres en lo que creemos, pensamos, en nuestras convicciones, y permitamos también que de alguna manera el Señor nos instruya y nos corrija. Ahora, hay algo que es interesante. Las personas hipócritas que fingen estas cosas religiosas no quieren ser exhibidos. No les interesa que se vea, que se observe cuál es su vida en lo personal o en lo íntimo, en sus pensamientos. Ellos quieren aparecer delante de todos como personas muy especiales, muy espirituales, de mucha connotación religiosa. Pero el Señor les dice ahí mismo, porque guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto. De cuidado, porque eso es tan peligroso que un día nos llevará delante del Señor en una actitud hipócrita, y no, eso sería terrible para nosotros. La exhortación que el Señor les hace, y advertencia, diría yo, es porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Posiblemente al hipócrita lo que más le duela es ser exhibido. Pero lo que el Señor hará con nuestras vidas pecaminosas es exhibirnos en el juicio que tendremos delante de Él. La única manera de evitarlo, y voy a insistir en esto, es arrepentirnos, examinar nuestras vidas, transformar, cambiar nuestras vidas y venir al Señor como hijos suyos, como conversos, para que Él perdone y limpie de todo pecado y de toda maldad. Hermanos, quizá una de las cosas más importantes que había en esta situación era el sentido de suficiencia que tenían los fariseos. Yo puedo, yo lo haré. ¿Se acuerdan aquel joven rico que dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud, échenme más mandamientos de Dios? No. Si permitimos un poco de hipocresía, nos veremos engañados y engañando con apariencias a nosotros y a otros. Pero al final, Dios exhibirá la realidad espiritual de nuestra vida. Podemos aquí simularla, pero la realidad espiritual de nuestra vida será presentada delante de Él. Y la suficiencia humana es una de las cosas que más podemos decir, afrentan al Señor. Porque yo puedo, no te necesito. No, no podemos decir eso. La suficiencia humana estaba en los líderes judíos, tanto en el esfuerzo como en que su teología o su doctrina estaba en las tradiciones de sus líderes, no en la palabra de Dios. Ahora, este capítulo es largo. El Señor trata varios temas en este capítulo que muestran la alta demanda de Dios a su pueblo y al mundo en general, porque Dios va a juzgar al mundo con sus principios y a los creyentes con los mismos principios, pero nosotros por gracia habremos librado la situación, y los que no se han convertido no tienen esa gracia, no han venido por el arrepentimiento y fe a tener esa gracia que nos libra de la condenación eterna y les da una justificación, la justicia de Cristo, de tal manera que podemos estar presentes en su presencia. Hay varios ejemplos que el Señor Jesús nos da aquí. Y esto era para los discípulos, dice primeramente, y también para la gente que estaba escuchando, que eran muchos.
Por ejemplo, el Señor les dice que no teman a los hombres, sino que teman a Dios, que tiene poder de quitar la vida, que tiene poder de que después de quitar la vida, echarla en el infierno. Y que ellos tuvieran la confianza de saber que ellos valían más para Dios, que Él tenía valor, que ellos tenían valor para Él. Que no se preocuparan, que no temieran. Sin embargo, pues yo creo de toda la multitud, no había muchos o no había nadie que pudiera decir, yo estoy plenamente, no le temo a los hombres y nada más a Dios que puede librarme o quitarme la vida y además echarme en el infierno. A lo mejor no hay nadie. A lo mejor alguno pudiera pensarlo, pero no hay nadie que pueda decir, no, yo temo a Dios más que a los hombres. Por lo general tenemos temor de los hombres, por eso mucha gente vive más para agradar a los hombres. Esto es no andando en la verdad. O sea, los que estaban escuchando esto deberían de saber, no tengo la capacidad de vivir de esa manera. Señor, no puedo. Esa era no ser hipócrita. Ser hipócrita es pensar, yo sí puedo con eso, yo puedo hacer aquello. No se ha entendido la gracia, no se ha entendido nuestro nivel de pecaminosidad, no se ha entendido esas verdades. Por esa razón, pues hasta nosotros probablemente tengamos más temor de los hombres que de Dios. Quizás si no testificamos o compartimos la fe o callamos en un momento que podemos compartirla, sea porque tenemos más temor de los hombres que de Dios, que puede echar las almas de ellos en el infierno. Y claro, nosotros debemos reconocer que tenemos ese temor, arrepentirnos y venir al Señor y pedir perdón. También en otra parte les dice que la avaricia, el afán, la ansiedad, el desperdiciar la vida, dedicándola a la búsqueda de riquezas y bienes en los versículos 22 al 31, que esto les dice el Señor, no lo hagan porque es una necedad y es avaricia. Pero ninguna persona podemos decir, yo no quiero nada de eso, porque todos de alguna manera apreciamos los bienes materiales y trabajamos por ellos intensamente. Probablemente invirtamos más en adquirir bienes materiales que en extender la palabra de Dios. Eso es muy real. Y esto significa que no estamos llenando el mundo. El Señor dice, vendan lo que tienen y busquen el reino de Dios, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Eso es durísimo para mí, para todos, porque somos pecadores y no tenemos la capacidad de tener ese nivel alto de vida espiritual. Y tenemos que reconocerlo, que no podemos. No ser hipócritas diciendo, sí, yo estoy cumpliendo con el Señor. Ni a mí mismo me lo digo y mucho menos a los demás. Pero sí es importante reconocerlo. Señor, no estoy viviendo de acuerdo a esto. Señor, no es mi tesoro el reino de los cielos. Estoy apreciando más otras cosas. Perdóname, me arrepiento y seguimos adelante. Hay muchas más cosas que presenta el pasaje que no las puedo compartir. Pero lo que el Señor les está diciendo, estos son mis mandatos. No permitan la hipocresía farisea de decir que pueden hacer esto. Arrepiéntanse y pidan perdón. Cambien y reconozcan su necesidad de Dios. Yo creo que este es un énfasis muy fuerte. Presenta dos asuntos que me detengo también en el versículos 35 al 40. Dos asuntos. Uno de ellos es el siervo vigilante. Y dice, estad siempre preparados y mantener las lámparas encendidas y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor, que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir haya velando, en verdad os digo, se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose le servirá. Será tanto el gozo del Señor de encontrar esos siervos
fieles que están esperando su llegada, que hará un banquete y él mismo, Señor, será el servidor de ellos. Y luego dice, vosotros también, a la audiencia que estaba, estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperáis. Pero yo puedo ser un vigilante así. ¿Tengo la capacidad de vivir ese nivel? Puedo andar simulando a lo mejor por la vida diciendo que yo estoy esperando al Señor, pero realmente lo estoy esperando. Creo que debemos de recordar que en nuestra condición pecaminosa fallamos. Esto no es algo que esté todo el tiempo. A lo mejor hay momentos especiales, pero tenemos que recordarlos y venir al Señor con arrepentimiento y reconocer que necesitamos su gracia para mantenernos fieles a la expectativa de su venida. ¿Cuánto hemos pensado en su venida en estos días, en esta semana, en el mes que pasó? Yo creo que pocas veces. Estamos trabajando con todas las, y sí, es correcto, con las expectativas de ir avanzando y progresar y tener pues la bendición de la provisión para todas las necesidades, pero pensamos en la venida del Señor. ¿Es el objetivo por lo que hacemos lo que hacemos? Siempre fallamos, hermano. Todos nosotros necesitamos su gracia. Examinar y arrepentirnos y reconocer, Señor, no estoy tomando en cuenta que tú vienes pronto y de que toda mi vida es porque tú vienes pronto para agradarte. Perdóname, reconozco que no puedo, que tu gracia me sostenga. Luego hay otro punto más ahí en el capítulo 12, allá por los versículos 41 en adelante. Allá hay un siervo fiel que hay un siervo fiel que el énfasis que hace el Señor es que permanezca fiel. Porque dice, entonces Pedro dijo, Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? Y el Señor dijo, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo, no dice si otro siervo, aquel siervo, el mismo siervo, dice en su corazón, oh, mi Señor tarda en venir tarda en venir y empieza a golpear a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse. No cumple su cometido, no cumple su responsabilidad, no hace lo que Dios les mandó. Yo creo que pues ahí Pedro tendría que recordar esto y lo habrá recordado toda su vida mientras él ministró en este mundo para la gloria, para la obra de Dios. Alguien, todos podemos estar en esta condición. Tener una actitud de mayordomo fiel, pero también en otras versiones dice, ¿y qué tal si el mayordomo llega a pensar en su corazón? El Señor tarda en venir, ya me cansé de servir a estos y empieza a golpear criados y criadas, a comer y beber y embriagarse. Yo pienso que todos estamos ante esa posibilidad. Tenemos que tener cuidado, porque el poder del pecado en nuestras vidas es tremendo, de tal forma que puede rebelarse contra el Señor en un momento dado. Cualquiera de nosotros, hermano. Por eso tenemos que revisar nuestras vidas, arrepentirnos de aquello que esté por ahí trayendo malas ideas y regresar a la palabra de Dios, arrepentirnos y tomar su gracia para mantenernos con él. Bueno, una cosa más. El Señor da un mensaje para todos y dice la palabra, así que así que dice, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente y luego decís, agua viene, y así sucede,
Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hace, y luego agrega, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra y cómo no distinguís este tiempo? Yo creo que el Señor estaba ahí, las verdades de su palabra las estaba enseñando y ellos deberían de distinguir ese tiempo y arrepentirse delante de Dios, delante del Señor Jesucristo, venir a la fe de Cristo. ¿Qué tiempo? No distinguen este tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de estar a cuentas con Dios, sabiendo que estaremos delante de Él en su venida. Dice en otra porción, ¿y por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? ¿Qué es lo que es justo? Que yo reconozca que no puedo, que soy un pecador y que le fallo al Señor, pero que vaya a Él arrepentido y que me tome de su gracia, confiese mis pecados y yo pueda estar fortalecido por su gracia. Que su gracia no sea en vano para conmigo. Dice en el 58, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Arréglate con tu adversario. ¿Quién es mi adversario? A mí me hizo pensar el pasaje de Isaías 63:10, que el adversario, pues es el Señor. Está enojado conmigo si no reconozco la necesidad de ponerme a cuentas con Él. Dice en Isaías 63:10, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Hermanos, no hagamos enojar a nuestro Señor. Reconozcamos nuestra debilidad. Reconozcamos que lo necesitamos. Examinemos nuestras vidas. Arrepintámonos de aquello que el Señor nos muestre que está mal y vengamos a Él descansando en su gracia para seguir adelante en la vida cristiana. Pero para no ser engañados con esta levadura que es tan sutil, examinemos nuestras vidas. Analicemos nuestras vidas siempre delante del Señor. Al leer la palabra, al escuchar la palabra, al tener un estudio, al estar en nuestra casa, al orar, examinemos nuestra vida. Nos vamos a librar de llegar en mala condición si nos sorprende la muerte hoy en la tarde, de llegar en mala situación delante del Señor, pero tenemos que arrepentirnos, examinarnos, pedir perdón. Analicemos nuestras vidas. Nadie empuja esto, es Dios y tú, Dios y yo, Dios y cada uno de nosotros, donde hacemos esta análisis con el Espíritu de Dios delante de la persona de Dios. Mantenernos a cuenta con Dios, reconocer nuestros continuos fracasos y pecados, permitiendo que su gracia nos levante continuamente, es importante. Y no está mal, necesitamos esto. Hay que recordar que no podemos dar la medida por nosotros mismos, hermano. No hay una capacidad en esto. Solo en su gracia lo podemos hacer, pero debemos estar a cuentas con nuestro Dios y preparados. No simulemos nada. Seamos realistas. Puedo, no puedo. No es mío. No soy yo. No es mi fuerza. Es solo la gracia de Dios. Yo necesito esto. Es solo por la gracia de Dios. Ya saben la exhortación de Primera de Juan. Ahora, hijos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él. Hay un salmo, Salmo 50, en donde Dios está juntando a su pueblo. Se juntadme a mis santos. Y también dice, yo soy Dios, tu Dios. Y el Señor les dice, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia
Yo te libraré y tú me honrarás. Este es, hermanos, nuestro quehacer. Ofrecer al Señor sacrificio de acción de gracias. Gracias, Padre, por la bondad tuya, por la provisión tuya tan grande de gracia para que mi vida espiritual funcione. Señor, atiéndeme ahora que estoy en tentación. Atiéndeme ahora que estoy en esta condición de debilidad. Me doy cuenta de que no puedo hacer las cosas y permanecer fiel. Fortaléceme con tu gracia para que yo lo pueda hacer. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. A los no creyentes, el día que los junte, pues el Señor les va a decir con toda claridad, descubrirá, tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Y sí, no importa la palabra de Dios, no es importante. Dice al final del Salmo 50, el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. Al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. Ordenemos nuestro camino, hermanos, día con día. Y llego a Lucas 13, 6 al 9. Brevemente digo esto. El llamado del Señor es al arrepentimiento porque Él es misericordioso. Dice ahí en esos versículos, dijo también esta palabra, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Es muy especial que una higuera esté plantada en una viña, pero la viña tenía el mejor tratamiento de tierras, el más grande cuidado, la más grande provisión de todos los nutrientes necesarios para que la higuera produjera, la viña produjera. Y a aquel hombre se le ocurrió plantar su higuera en el terreno de la viña que estaba tan bien preparado. Sin embargo, lo sorprendente era vino a hallar fruto y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Esa era la decisión de aquel hombre dueño de la higuera que no halló fruto. Entonces respondió el viñador y le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Sin duda, el viñador, pues es el Señor Jesús o el Espíritu de Dios, que están trabajando constantemente. Dice, yo cabe alrededor de ella y la abone. Todavía voy a hacer más por ella. Y luego ya dice al final, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Yo creo que en medio de todo esto, el Señor nos está hablando de su misericordia para con nosotros. Él espera, Él es paciente. La colaboración del Espíritu Santo está aquí como el otro consolador. El primero fue el Señor, ahora es otro consolador. Ese consolador está trabajando y abonando la tierra alrededor de nosotros para que podamos llevar fruto. No podemos dejar de llevar fruto, queridos hermanos. Y el último pasaje es Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La misericordia del Señor es nueva cada mañana. Hermanos, practiquemos el analizar nuestras vidas delante de Dios, ante la palabra suya, y permitamos que Él nos señale aquellas cosas en las que nosotros estamos caminando mal o con hipocresía. Arrepintamos, confesemos al Señor. Recibamos su perdón como lo estamos ejemplificando y haciendo cada domingo y confiemos que la gracia de Dios nos restituye para seguir adelante en la vida cristiana. Esto hace de la experiencia de arrepentimiento del practicar este tipo de contrición delante de Dios, de arrepentirse delante de Dios, sea algo necesariamente cotidiano y constante. Que el Señor los bendiga, hermanos. Gracias por su atención.